Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Yo quiero empezar esta prédica de hoy con una pregunta. Yo quiero aquí hacer una petición. Levante la mano todo aquel que se crea joven. Ok, veo unas manos sospechosas. Según el contexto social, un joven lo consideramos una persona entre 12 y 35 años. Inclusive en esta iglesia a los jóvenes los tenemos hasta los 35. Hay varios que ya están a punto de salir. Según la ONU, un joven es una persona entre un rango de 15 y 24 años. Ahí ya muchos quedaron por fuera. Según la ONU, la OMS, un joven es una persona entre 10 y 24 años. Y si preguntamos aquí, ya sabemos que es hasta los 70. La definición de joven puede variar, pero generalmente se refiere a una persona que se encuentra en la etapa entre el desarrollo de la infancia y la adultez. Y esto presenta varios problemas en la manera en que percibimos a las personas jóvenes. Principalmente porque cuando vemos a un joven, creemos que por su corta edad es incapaz, o pensamos que es inmaduro o inconsciente, lo cual suele ser un tropiezo muchas veces. En el desarrollo espiritual esto es un tropiezo. En el momento en que un joven siente el llamado de Dios para tomar un cargo en la iglesia, para cumplir un ministerio, en el que deba tener cierto grado de responsabilidad, enseguida surge la duda: ¿será capaz de hacerlo bien? ¿Poder hacerlo? Porque es joven. Y se encasilla y se condena al joven a ser un espectador, dejando que el joven quede en un espacio de comodidad en el que no se ve forzado a salir, porque ya el mismo joven se ha convencido de que es incapaz de hacer algo más que lo mínimo. Y se ha acostumbrado a depender de otros para hacer cualquier cosa, como para tener una vida devocional, para evangelizar, para ejercer un ministerio y para ser un cristiano funcional. En psicología, a los jóvenes que dependen en su mayoría, en gran medida, de los demás para tomar decisiones o realizar cosas, desarrollan apatía. Esto se manifiesta como el desinterés en asumir responsabilidades o en la incapacidad de tomar decisiones, que ahora lo llaman la ansiedad, que me da ansiedad saber qué voy a hacer con mi futuro, qué debo hacer. Bueno, eso en psicología se ve por la gran dependencia que tienen los jóvenes sobre otros. Por otro lado, también existen los jóvenes que tienen mucho interés por servir, por cumplir un ministerio, por estar en un cargo y quieren hacer muchas cosas, pero se ven constantemente frenados por otras personas que creen que no serán capaces de lograrlo. Y no digo que no hay que dejar que cualquiera por ser joven tiene que cumplir un ministerio, hay que tener un celo por la obra, eso es correcto. Pero la edad no debe ser el determinante para decidir quién puede o no puede servir al Señor en un ministerio. Cuando se refrena a los jóvenes de esta manera, solamente se hace una cosa: condenar a una generación. ¿Condenarla a qué? A la incompetencia. Ya que si no se les permite asumir responsabilidades, no desarrollan las habilidades necesarias. Esto es como que usted un día va por el bosque y se consigue un lobo recién nacido y usted decide llevárselo porque le pareció bonito. No haga eso. Y estando en su casa, usted lo trata como un perro, lo alimenta, lo cuida, lo baña, como si fuera un cualquier perro doméstico. Ya el lobo, siendo adulto, usted vuelve al bosque y después de recapacitar, decide liberarlo. ¿Qué va a pasar con ese lobo? Ese lobo va a morir de hambre, porque el lobo nunca desarrolló la capacidad de cazar, no tuvo la necesidad. Toda su vida dependió de usted para que lo alimentara. Probablemente va a morir comido por otros lobos, porque tampoco aprendió la necesidad de defenderse en el entorno. Eso mismo pasa con los jóvenes. Al no permitirles desarrollarse, al no permitirles desarrollar estas habilidades necesarias, se condenan a la incompetencia. También se condena a una generación pasiva. Esta pasividad limita su capacidad de actuar. Esto pasa, como mencioné anteriormente, al momento que un joven no es capaz de tener un devocional por su propia cuenta, de buscar a Dios en oración, de salir a evangelizar. ¿Por qué? Porque es una generación pasiva, que está esperando que otro lo haga por él. También puede condenar a la generación a llegar a una desviación en la fe. Los jóvenes, más que todos los adolescentes, siempre buscan en qué lugar encajan.
siempre buscan cuál es su grupo de amigos, siempre buscan dónde pueden estar bien, estar seguros en un entorno que ellos consideren que pueden estar. Y si ese lugar no lo consiguen en la iglesia, puede llevarlos a buscar propósito en otros lugares. Y no solamente condena a los jóvenes, porque limitar a los jóvenes es un arma de doble filo, también condena a la iglesia. Condena a la iglesia a desaprovechar el potencial, porque al no brindar la oportunidad, la iglesia pierde talento, la energía y las ideas que los jóvenes pueden aportar. También condena a la iglesia al estancamiento. Las iglesias que no involucran a los jóvenes se estancan. Sin innovación ni nuevas ideas, la iglesia se estanca. Y una iglesia que no estanca, evidentemente, no avanza. También se condena a la falta de liderazgo futuro. No invertir en los jóvenes resulta en una falta de líderes preparados para el futuro, afectando la continuidad a largo plazo del ministerio. Pablo nos dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y este versículo, yo estoy seguro que todos los jóvenes de esta iglesia se lo saben de memoria, porque año tras año, actividad tras actividad, día tras día, escuchan este versículo: ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga un poco tu juventud. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque pasa que este no es un versículo solo para los jóvenes, no es solo para que ellos se animen, sientan que deben avanzar, sino que también tiene una fuerte intención para las personas ya mayores a no despreciar a los jóvenes. Para comprender plenamente este versículo, su profundidad y su significado, debemos conocer el contexto, porque no significa que los jóvenes ahora no debemos tolerar que nadie nos diga que no, debemos ponernos firmes y hacer lo que queramos. Esto no es así. Más bien, nos habla de la manera correcta en que se debe hacer. Lo que quiere decir que ciertamente debemos tener en cuenta el rol de los jóvenes en la iglesia. Pero también como jóvenes debemos interesarnos y ser conscientes de la impresión que causamos a otros. Debemos saber cómo somos vistos en la iglesia. Por ejemplo, volviendo con Timoteo. Timoteo era un joven líder en la iglesia primitiva. Y Pablo tenía gran confianza en él, a pesar de que era muy joven. A Timoteo se le confiaron responsabilidades significativas. Y Pablo escribió esta carta para animarlo e instruirlo en sus deberes. Pero, ¿por qué Pablo confiaba tanto en Timoteo? En Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3, nos habla de cuando Pablo conoció a Timoteo. Estaba en su segundo viaje misionero en Listra, y Timoteo nos dice que era hijo de una madre judía creyente y de un padre griego. Y aunque no se sabe ciertamente la edad que más o menos tenía Timoteo en este momento, se dice que tendría entre 15 y 20 años, cuando Pablo decide llevarlo consigo en su ministerio. Pero, ¿por qué? ¿Quién era Timoteo? ¿Qué cualidades tenía Timoteo para que Pablo decidiera llevarlo consigo? ¿Fue porque fue el primer joven que se le atravesó? No. En la Biblia se nos menciona que Timoteo tenía una fe sincera. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Que ya sabemos que Timoteo tenía una fe sincera. En Filipenses 2, capítulo 2, versículos 19 al 22, nos menciona el compromiso y la dedicación que tenía Timoteo. Y a mí me gusta leerlo en esta versión, que es la palabra de Dios para todos, que dice: espero, si es la voluntad del Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo, pues me hará feliz saber cómo están. No hay otro como Timoteo. Él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen los méritos de Timoteo. Él me ha ayudado a anunciar la buena noticia de salvación, como un hijo que sirve a su padre. Es muy bonito ver cómo Pablo habla de Timoteo. Ya sabemos que no era cualquier joven, era un joven que de verdad estaba a la altura. Y nos muestra la relación cercana, como se nos menciona ahí, de un padre y un hijo. Y más adelante también se nos mencionaría en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, donde le escribe a Timoteo y le dice verdadero hijo en la fe. Timoteo también tenía la capacidad para enfrentar desafíos. En 1 Corintios,
capítulo 16, versículo 10, dice: y si viene Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque trabaja en la obra del Señor, así como yo lo hago. También tenía un testimonio positivo, que fue la principal razón por la cual Pablo decidió llevarse a Timoteo a acompañarlo en su ministerio. En Hechos 16, capítulo 16, versículo 2, como mencionaba anteriormente, el momento en que se conoció con Timoteo, dice que daba buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La razón por la que Pablo confiaba tanto en Timoteo es porque él era una persona que se había ganado esa confianza. Por eso es que seguidamente nos dice: si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pero esto se lo dice ¿a quién? ¿A los ancianos que estaban en el templo, que debían darle ejemplo a Timoteo por ser mayores? No, esto se lo dice a Timoteo, el joven. Pero ¿que debía ser ejemplo a quién? ¿A los que eran menores que él? Tampoco, dice que debe ser ejemplo a los creyentes. Esto involucra a todas las edades. Pablo nos dice aquí que aunque la juventud de Timoteo podría ser tomado como una desventaja por algunos, la manera de contrarrestar esta desventaja en la que podría estar Timoteo no era con más autoridad. Pablo no le dice a Timoteo que tenía que ponerse a hablarle duro a los ancianos, que tenía que imponer su autoridad, porque él era el líder impuesto por Pablo, sino que le dice que la forma de ganar el respeto era viviendo una vida intachable. La misión de Timoteo incluía la orientación y corrección de personas mucho mayores que él. En la cultura grecorromana, la sabiduría y el respeto estaban fuertemente ligados con la edad, cosa que aún sigue pasando. Pero Pablo le muestra a Timoteo que el respeto no se gana por años vividos, sino por la madurez espiritual y el carácter. El apóstol lo anima diciéndole: nadie te menosprecie porque seas joven, sino sé ejemplo a los creyentes. Pablo le dice a Timoteo: no te vayas a imponer en posición de dominio, no te creas una gran persona, sino simplemente le dice: sé ejemplo. Sé ejemplo en el sentido de un fiel servidor del Señor. La clave para ganar respeto no era pasar por encima de los demás, sino vivir de tal manera que nadie tuviera motivos para menospreciarlo. La vida de Timoteo debía reflejar el llamado que Dios había puesto en él, y eso era lo que le daría la credibilidad como líder. Entonces, como jóvenes ya sabemos qué tenemos que hacer. Espero. Si es así, me puedo bajar. Si no, bueno, seguimos. Porque no es solamente llenar un cargo por llenarlo. Debemos cumplir ciertos requerimientos necesarios para poder ejercer un ministerio como el Señor manda. Un ejemplo de esto es que una vez había un capitán que tenía su armada, sus soldados, y un día se preparaba para salir a cumplir sus funciones y estaba vistiéndose. Se estaba poniendo los botones de su uniforme cuando se dio cuenta que uno de los botones se había desprendido de la camisa. Entonces él sale, manda a organizar las filas y dice: ¿quién de aquí es sastre? Que levante la mano. Y por allá al final un soldado levanta la mano y dice: venga conmigo. Y se lo lleva a su habitación y le entrega la camisa y le dice: arréglelo. Y él le dice: lo siento, mi capitán, pero yo no sé hacer esto. Y le dice: ¿cómo que no? Si me dijiste que era sastre. Y le dice: sí, señor, Alejandro Sastre, para servirle. Se apellidaba Sastre. Y muchas veces nos pasa eso. Estamos así, porque muchas veces ocupamos un puesto, pero únicamente lo llevamos de nombre. Sin embargo, en funciones no respondemos a los requerimientos. Pablo nos dice que debemos ser un ejemplo en 5 áreas específicas. Nos dice la palabra, la conducta, el amor, la fe y la pureza. El Señor Jesús usó sus palabras para bendecir, para edificar, para avisar, para corregir, instruir, orar, perdonar, dirigir, predicar, sanar, resucitar, contar historias, aclarar, reprender el mal, entre muchas otras cosas que usó sus palabras. Pero muchos con sus palabras pecan. Al hablar podemos ofender a Dios y podemos ofender a otros. Por eso es que Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 29: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes la escuchan. Ahorita
en este tiempo es muy común escuchar groserías, mucho más entre jóvenes. Hasta parece que es imposible para algunos jóvenes decir siquiera una oración sin una grosería. Su vocabulario está ordenado entre grosería, palabra, palabra. Y como jóvenes vivimos eso todos los días, incluso lo podemos ver hasta normal. Un ejemplo de esto es que hace mucho tiempo, yo no soy una persona de decir groserías, los que me conocen saben que yo no digo groserías, pero cuando yo estaba más o menos en segundo o tercer año, yo dije una palabra que yo no sabía que era una grosería, pero la dije. Y mis compañeros, al escucharla, se emocionaron, empezaron a aplaudirme, a celebrar, a decirme, a felicitarme por haber hecho una grosería. Y mientras aplaudían, yo no sentía felicidad, yo solamente sentía vergüenza, porque ellos tenían en mí una imagen de que yo nunca decía una grosería, y al escucharme por primera vez decirlo, esa imagen había sido manchada. Y lo que para ellos era un motivo de celebración, para mí era una de las más grandes vergüenzas que he pasado. Un joven entregado a Dios no dice groserías. Un joven que está entregado a Dios no cuenta chistes de doble sentido. Un joven que está entregado a Dios no cae en chismes ni en mentiras. Y un joven que está entregado a Dios no usa sus palabras para destruir a otro. Entonces debemos ser ejemplos en palabras a las demás personas. También debemos ser ejemplo en conducta. Las acciones de Timoteo debían alinearse con su enseñanza, porque él podía hablar muy bonito, ciertamente, pero si se comportaba de otra manera, se caía todo el show. Esta consistencia entre palabras y hechos es crucial, porque no podemos decir, hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. Debe haber coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Es muy común que cuando las personas se enteran de que eres cristiano, te cuestionen. Y ahí muchas veces, a mí me lo han preguntado, seguramente a muchos de ustedes también han preguntado, ¿tú eres cristiano o cristiano? ¿Eres cristiano de verdad o cristiano normal? O cristino. Porque aunque parece algo surrealista, es algo que sucede. Hay personas que se hacen llamar cristianos, pero no viven de acuerdo a lo que esto implica. No viven una vida apartada del pecado. Y entre jóvenes esto es muy común, porque yo creo que todos aquí conocemos a una persona que se hace llamar cristiano, pero en su comportamiento hace quedar mal a todos los demás cristianos. Y como por uno pagan todos, hay muchas personas que tienen este pensamiento de que existen cristianos buenos y cristianos malos. Y entre jóvenes aún más, porque en su mente no coinciden que una persona pueda vivir apartado de cosas que para ellos son normales. Y están completamente a la espera de que te equivoques, para poder sentirse de cierta manera no tan culpables, para decir, bueno, sí, yo hago lo malo, pero él es cristiano y también lo hace, o sea que tan mal no estamos. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿será realmente un asunto de percepción, un asunto de algunos? ¿O será que realmente los cristianos no nos estamos comportando a la altura del carácter de Cristo? De nosotros se espera un comportamiento diferente, ejemplar. Muchos esperan un comportamiento perfecto y no lo encuentran. Y eso es porque los cristianos no somos perfectos. Entonces, ¿qué podemos hacer? En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, nos dice, en esta versión dice así: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero sí, esto es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. La palabra del Señor nos invita a vivir en un proceso continuo de transformación. No es que el momento en que usted se arrepiente va a ser perfecto. Todos sabemos que eso no es así. Vamos a seguir pecando, vamos a seguir cayendo día tras día. Pero Dios nos llama a vivir transformando nuestra vida diariamente.
usando a Cristo como modelo. Eso nos va a llevar a tener en su mayoría un comportamiento digno. Para esto necesitamos tener un corazón que desee transformarse a la imagen de Cristo. Debemos orar y estudiar la palabra constantemente. Identificar en nosotros mismos, hacer un autoanálisis de cuáles son esas cosas de nuestra conducta o de nuestro carácter que no nos hacen dignos de un seguidor de Dios y cambiarlas. Y por lo demás, proseguir hacia la meta y perseverar hasta el final. También nos llama a ser ejemplos en amor. El amor es el sello distintivo del cristianismo. Un cristiano sin amor no puede ser. En Juan capítulo 13, versículo 35, nos dice esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, no somos discípulos de Cristo por hacernos llamar cristianos, ni por no decir groserías, sino que por esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Timoteo, él debía ser un ejemplo en la manera en la que él amaba a los demás, tanto dentro como fuera de la iglesia. Porque no solamente es amar entre nosotros, porque eso es fácil. Es fácil amar a quien nos ama, difícil es amar a quien nos odia. Y este amor no es simplemente un sentimiento, como dicen por ahí, palabras más no hechos. Esto es al revés, tiene que ser hechos y no palabras. Debía ser una acción constante que reflejara el amor sacrificial de Cristo. Se trataba de servir a los demás, de poner las necesidades de los demás por encima de las de Timoteo. Igual debemos hacer nosotros, ver qué necesidad tiene el otro y ponerlos por encima de las nuestras, para buscar siempre el bien del otro. El amor que refleja un líder es un amor desinteresado y compasivo, que se traduce en actos concretos de servicio. El liderazgo cristiano se basa en el principio de que el que quiere ser mayor debe ser el servidor de todos. En Mateo, capítulo 20, versículos del 26 al 28, nos dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El amor por otros empieza por el amor a Jesucristo. Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, en consecuencia vamos a amar a las demás personas. Un joven entregado a Dios puede ser un gran ejemplo de esto a las demás personas, porque actualmente los jóvenes y el mundo como tal no piensa en qué puedo hacer por los demás, sino que piensa qué puedo obtener de los demás, qué me pueden dar, de qué me puedo beneficiar, quién me da más. Es como una subasta. ¿De quién puedo obtener más? Y eso no es amor, es conveniencia. También se nos llama a ser ejemplos en espíritu. Y aunque algunas versiones omiten esta frase, incluirla resalta una importancia clave para el cristiano. Este espíritu del que hablamos no es el Espíritu Santo, sino el espíritu de la persona. En este caso, el de Timoteo, habla de su disposición, su entusiasmo, su animosidad y su dedicación que tenía Timoteo. ¿Esto para qué? Para inspirar a otros. Un joven entregado a Dios no anda por la vida con un espíritu de orgullo, ni siquiera con un espíritu de depresión o con un espíritu de egoísmo, sino que tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Servir a Dios, que se refleje también en el servicio. Y esto es contagioso. La animosidad o el espíritu, como menciona aquí, es contagioso. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Más que todo por ser líder aquí en la iglesia. Que uno cuando le dice a una persona, vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a evangelizar. Y esa persona te dice, ¿qué voy a hacer yo allá? No, vamos a acompañar allá en la misión, a ver qué podemos ayudar allá. No,
eso no es para mí, que vaya otro. O no, yo de verdad no quiero, a mí no me gustan esas cosas. Uno cuando escucha esas cosas, uno se desanima también y dice, bueno, la gente provoca mandarlo para su casa. Pero sí pasa. Igual que con lo contrario, cuando uno está con personas que uno le dice, epa, vamos, sí, vamos, ya va, pero no te he dicho para dónde vamos. No importa, vamos. Uno se contagia y va animado a servir al Señor. Y eso como jóvenes debemos tenerlo, porque algo que nos caracteriza a los jóvenes, o bueno, que las personas adultas piensan que nos caracteriza a los jóvenes, es la energía. Porque muchos a las 6 ya están como las gallinas, acostándose. Yo soy uno que ya a esa hora estoy buscando la cama. Debemos tener un espíritu de animosidad, dispuesto a servir al Señor, para cumplir ese propósito que Dios nos ha puesto. Y debemos reflejar al Señor con ese propósito. Colosenses 3:23 dice: bueno, esta versión de aquí dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aún con más razón debemos estar animados por hacer las cosas. Yo creo que a cualquiera que esté aquí, si viene Cristo en persona y le dice, cónchale, ¿será que me puedes ir a buscar un vasito de agua? Yo creo que esa va a ser la mejor agua que va a servir en su vida. Nunca va a servir un agua como ese día. Solo va a ver que no se le derrame ni una gota. Bueno, así mismo, cuando lo mandan a hacer cosas que a usted, cónchale, tal vez no le gusten, te debe hacerlo como si fuese para el Señor y no para los hombres. Como si el Señor Jesucristo fuera Él mismo en persona que le está pidiendo que haga esto. Porque muchas veces queremos hacer solamente las cosas que nos gustan. Porque yo estoy seguro que si nos mandan a ir a probar la comida, todos estamos dispuestos. Pero si necesita que alguien vaya a destapar uno de los baños, cónchale, no habrá otro desocupado por ahí. Le huimos a las cosas. Pero debemos siempre buscar hacer las cosas como si fuesen para el Señor y no para los hombres. Para agradar al Señor y no para agradar a otro hermano. Porque muchas veces también caemos en esto. Cónchale, ¿qué voy a estar haciendo yo agradando a ese si ese cada rato viene y me habla mal, me habla feo? ¿Para qué yo le voy a estar haciendo favores a él? Pero no, tiene que hacerlo como si fuese para el Señor. Toda la iglesia recibe un gran beneficio cuando está llena de jóvenes que aman a Dios y que tienen un espíritu alegre, un espíritu animado, excelente por servirle. También nos llama a ser ejemplos en fe. La fe de un líder inspira a la congregación. Timoteo debía mostrar una confianza inquebrantable en Dios, especialmente cuando llegaban momentos difíciles. Él tenía que tener una vida que dependiera completamente de Dios en todas las áreas. Incluso cuando estuvieran esos días malos, él debía ser un modelo para los creyentes de lo que significa vivir por fe y no por vista. Al ser un líder en la iglesia, necesitamos demostrar nuestra fe. Porque si el líder no guía a las personas que están bajo su liderazgo con fe, los que lo siguen mucho menos lo harán. Un pastor que no sabe cuál es el camino va a perder a las ovejas. Si el pastor no sabe por dónde está yendo, las ovejas mucho menos. Debemos ser ejemplo en pureza. Pablo subraya la importancia de la pureza, tanto moral como espiritual. Vivimos en un mundo que celebra la impureza y la inmoralidad. En este mundo, la homosexualidad es un tema de orgullo y las relaciones descontroladas es un tema de empoderamiento. Y hablar de sexualidad entre jóvenes es como hablar de fútbol. Es un tema de todos los días. Los que están en el liceo seguramente saben más de eso, porque yo cuando estaba en el liceo, todos los días salía el tema. Todos los días surgía el tema de la sexualidad. Es un tema que a los jóvenes como que les gusta mucho. Pero los jóvenes cristianos estamos llamados a ser faros de santidad. ¿Qué es un faro? Un faro es una edificación que está puesta en el mar para mostrarle a los barcos, por medio de una luz, cuál es el camino y no se pierdan mientras están en la noche, en la nubosidad. Asimismo, como jóvenes cristianos o como cristianos en general, debemos ser un faro de pureza hacia las demás personas. Nosotros debemos ser esa luz que le muestre a los demás cuál es el camino correcto. Porque el mundo está perdido. Y si no tienen un faro que les diga cuál es el camino correcto, nunca van a encontrarlo. Cuando pienso en jóvenes que andan en pureza,
el joven que más me llegó a la mente fue José. ¿Por qué José? ¿Qué hizo José? Siempre pensamos en José con el tema de la administración, esas cosas. Pero José estuvo en una situación que es un poco complicada para muchos. A José, la esposa de Potifar, el faraón, seguramente una mujer muy hermosa, se le puso así, en bandeja de plata, para que él la tomara. José pudo haber pensado, bueno, si es la esposa del faraón quien se me está ofreciendo, ella me va a encubrir, ella me va a defender. O también pudo haber pensado, bueno, esta es la esposa del faraón, yo debo hacer lo que me pide, porque si no, probablemente me maten. ¿Qué hizo José? Todos sabemos la historia. José salió corriendo, sin importarle las consecuencias que eso le llevaría a estar preso un poco de años. Pero salió corriendo, huyó. Y así mismo tenemos que hacer nosotros, huir. Tal vez todos dicen, bueno, sí, que en esta situación yo también huyo. Pero se nos presenta la situación en que estamos viendo una serie, solos, pasa una escena un poco fuerte, subida de tono, y no la adelantamos, no la pasamos, observamos, no huimos. O estamos en una fiesta, en un cumpleaños de alguien, no hay nadie de la iglesia que me esté viendo y me dan una botella, un vaso con alcohol. Bueno, nadie me está viendo, yo puedo hacerlo y se toma. O estamos escuchando una música que nos parece que nos gusta el ritmo, nos gusta cómo suena, pero la letra dice cosas muy feas, pero decimos, bueno, yo tengo mis audífonos, nadie sabe lo que estoy escuchando, yo puedo hacerlo. ¿Qué diferencia tiene la situación en la que estaba José con esas situaciones? ¿Acaso esas cosas no son malas para nosotros? También lo son. ¿Pero por qué no huimos de ellas? Porque a veces no las tomamos como cosas tan graves como para huir de la manera que lo hizo José. En este mundo, con la fornicación, la pornografía, las impurezas de este mundo, ¿cómo puede ser un joven puro? El mundo dice que es imposible que un joven sea puro. Los jóvenes del mundo piensan que es imposible que un joven con 18 años, con 20 años, siga siendo virgen. Para ellos es imposible que un joven nunca en su vida haya visto pornografía. Pero gracias a Dios, todo esto es mentira. La pureza no se limita solo a la sexualidad, sino que abarca todas las áreas de la vida, pensamientos, acciones y decisiones. El pastor Héctor Núñez, la semana pasada, decía que tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos. Porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿cómo yo hago para evitar tener malos pensamientos si llegan a mi mente? ¿Cómo puedo hacer? Tú no puedes evitar que los malos pensamientos lleguen a tu mente, pero sí puedes evitar que se aniden ahí. Puedes evitar pensar en eso constantemente. El mensaje de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, es atemporal, no es solo para esa época, y es aplicable a todos los cristianos, no solo a los jóvenes, ya sea joven o viejo. Lo que importa es el compromiso de vivir en los principios de la fe. Jóvenes creyentes de hoy deben tomar ánimo y seguir el ejemplo de Timoteo, sabiendo que Dios puede y quiere usarlos, sin importar cuál sea su edad. No permitas que otros tomen o desprecien tu juventud, pero tampoco lo hagas tú mismo. No desprecies tu juventud. No la desprecies pensando que no es necesario entregarle tu juventud a Dios, pensando que debes esperar a ser un adulto para poder empezar a cumplir tu ministerio. Cumple el propósito de Dios en tu vida. Recuerda siempre que hay que buscar ser útiles y no importantes. Disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Pero recuerden y tengan presente que Dios los jugará por todo esto. Adultos, el llamado a ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza es para todos, no solo para los líderes. Cada creyente está llamado a reflejar el carácter de Cristo en su vida diaria. Nunca debemos despreciar lo que Dios haría con los niños y con los jóvenes de esta iglesia. Ellos pueden llegar a hacer mayores cosas de las que nosotros hemos hecho. Debemos amarles, animarles, corregirles,
enseñarles y ser ejemplos a ellos, porque un día ellos serán ejemplos a nosotros. Porque los jóvenes de hoy son los niños de ayer, pero van a ser los adultos de mañana. Y no son pocos, son muchos jóvenes. En esta iglesia, sin contar a los niños, tenemos un aproximado de 50 jóvenes. Casi una iglesia completa, una iglesia que debe prepararse, porque en un futuro deben ser los maestros, evangelistas, misioneros, pastores y adoradores. Entonces, el llamado para el día de hoy es a los jóvenes a buscar cumplir su ministerio, a no pasar por debajo de su edad, no pensar que porque son jóvenes no pueden hacer las cosas. Buscar más bien, activamente, servir al Señor aún siendo jóvenes. A los adultos, el llamado es en pensar en los jóvenes, pensar qué hacen los jóvenes, qué necesidad tienen los jóvenes de mi iglesia, qué están haciendo los jóvenes de mi iglesia, a qué se dedican, en qué área de la iglesia están sirviendo, cómo es su vida devocional, cómo es su relación espiritual con Dios. Porque ese joven que usted ve sentado en la banca hoy puede ser el joven que esté parado aquí predicándole mañana. Entonces debemos orar todos los días por nuestros jóvenes en la iglesia. Orar por su vida espiritual, por su vida secular, por cómo está llevando su vida fuera, para que pueda cumplir su ministerio, para que el Señor pueda utilizarlo y para que ese joven pueda crecer siendo un ejemplo de Cristo.